Les doy la más cordial bienvenida a todos mis queridos hermanos a estas lecciones de Biblia que estamos teniendo todos nosotros. Me da muchísimo gusto saber que muchos de ustedes están viviendo las lecciones con orden. Eso es muy importante. A quien esté conectándose en este momento y esté viendo la lección número 16 sin haber visto las otras 15 anteriores, le pido de todo corazón, con mucha humildad y respeto, que por favor vaya a la lección 1, 2, 3, 4 y así se venga por orden, porque si usted, Señor, no ve la lección por orden, va a estar preguntándose muchas cosas que no va a entender y va a decir, bueno, ¿y qué es esto y qué es aquello? Hay que tener nuestra Biblia. Los que están en orden, los que están viviendo sus lecciones con orden como debe de ser, yo les invito, vayan por su Biblia, hay que tener la Biblia y un cuadernito. Hay que tener un cuadernito donde anotar porque hay muchas cosas muy importantes. Yo me acuerdo mucho de un maestro de pedagogía que me decía, aunque tú entiendas lo que te están diciendo, anótalo, porque si lo anotas, te queda doblemente claro. Así que les invito de todo corazón a todos ustedes, de todo corazón, por favor, eduquémonos y vayamos por orden con nuestro cuadernito, nuestra pluma, para poder entender lo que son las lecciones de Biblia. Bueno, soy el señor cura José Arturo López Cornejo, les saludo desde mi canal católico al servicio de Dios y de la Iglesia Católica. Estamos viviendo este curso bíblico popular, que es una introducción. Primero vamos a ver todo lo que sucedió alrededor de la iglesia. El padre Agustín Petroncelli, este sacerdote muy bueno que hizo estos manuales. Tengo 3 manuales sobre curso bíblico católico. Nos habla todo lo que sucede alrededor de la Biblia. Es decir, un hermano católico o protestante, antes de leer la Biblia, hay que entender cómo sucedió la Biblia, cómo se dio, cómo se escribió, quién la escribió, dónde la escribió, en qué idioma se escribió, cómo se divide, por qué se dividió así, cómo se maneja. No nomás llegar y así como a lo bruto, nomás leer la Biblia. Por eso andamos diciendo cada mentira a veces en la calle, porque no sabemos la historia de la Sagrada Escritura. Muy bien, hoy vamos a tratar un tema, ya venimos en una serie, en una secuencia muy buena. Vamos a tratar el tema de qué son los libros deuterocanónicos y libros protocanónicos, ¿correcto? Quiero decirles lo siguiente, estábamos hablando en la lección 15, hace unos días, que los libros protocanónicos y los libros deuterocanónicos es producto después de una regla. Hay que recordar que la que definió con la ayuda del Espíritu Santo cuáles eran los libros inspirados y cuáles no, fue la Iglesia Católica, aunque a algunos de mis compadres protestantes no les guste. Así fue, querido hermano, de todo corazón, con mucho respeto para ti. Si tú tienes la Biblia en tus manos, como la tienes de ordenada, por capítulos, versículos, Antiguo, Nuevo Testamento, nombre de los libros, es por la Iglesia Católica, ¿eh? Tú estás con la Biblia platicándole a los demás las primeras vivencias de lo que fue la Iglesia Católica. Así que no hay que ser tan cerrados ni tan tercos, hermanos separados. Pónganse a estudiar un poquito la Biblia y pónganse a estudiar la historia de la Biblia y verán que eso que narra el Nuevo Testamento es la historia de la Iglesia Católica. Aunque no les guste, pero así es. No me vayan a salir con que es la historia de ustedes, porque ustedes surgieron en el año 500, entonces, pues con mucha pena, pero ustedes no estaban cuando Cristo dejó a sus apóstoles. Ni siquiera en el pensamiento estaban de sus pastores que los fundaron. Con mucho respeto, pero bueno, sé que me gano muchas agresiones por decir la verdad, pero no me importa porque voy a decir la verdad siempre. División de los libros canónicos, ahí les va. Dice, los 73 libros inspirados o canónicos de la Biblia se dividen en protocanónicos y deuterocanónicos. Ahorita vamos a ver qué significa protocanónicos, qué significa deuterocanónicos. Ahí les va, dice. Los protocanónicos son aquellos libros que fueron y son considerados inspirados, ya sea por la religión judía, por la Iglesia Católica o por las iglesias protestantes serias. Es decir, que su inspiración no ha sido puesta en duda por ninguna iglesia.
Protocanónicos, proto, que quiere decir bueno, que quiere decir adelante, que quiere decir válido. Protocanónicos son todos los libros que han sido aprobados por los judíos, los hebreos, por la Iglesia Católica o por las iglesias protestantes serias. O sea, todos los libros que están en la Biblia no son aceptados por todos, déjenme que les digo. Entonces, los protocanónicos son los que son aprobados por los tres: judíos, católicos y protestantes serios. Y los deuterocanónicos, vamos, aquí viene el problema. Los deuterocanónicos son aquellos libros de la Biblia, que están en la Biblia, de cuya inspiración se dudó algún tiempo o por alguna iglesia. Así es. Recordemos que la canonicidad de los libros, o sea, el decir este libro está inspirado, este libro no está inspirado, se dio desde el año 393, el concilio de Hipona, 300 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de que se escribiera el último libro, el libro del Apocalipsis, hasta el concilio Vaticano II en el siglo XVI. Entonces se llevó más o menos 1000 años para poder definir qué libro está inspirado y qué libro no. Todo esto producto de mucho estudio, de mucha profundización. Por eso, esto que les estoy diciendo está en la lección 15. Por eso, quien no ha visto las lecciones anteriores, váyase por favor a las lecciones anteriores, porque si no, va a estar preguntando y preguntando y preguntando. Y anoten, por favor, porque así es como a uno se le queda en la cabeza las cosas. Los protocanónicos son todos los libros aprobados por los hebreos, por los católicos y por las iglesias protestantes serias. Los deuterocanónicos son los libros de los cuales se dudó algún tiempo por alguna de las tres iglesias, de las tres personas que le estoy diciendo, judíos, católicos o protestantes serios, o también porque alguno de los tres no los aceptó. Entonces, esos son llamados deuterocanónicos. Vamos a ver cuáles son protocanónicos, ahora sí, y cuáles no, dice. Estos libros son 7. Ahí les va, mírense, fíjense nomás, o sea, los libros deuterocanónicos, o sea, los no aceptados en algún tiempo o por algunos. Los libros del Antiguo Testamento que no son aceptados por los hebreos, fíjense, los hebreos no aceptan estos libros como parte de la Biblia. Les dicen ellos otros libros, o les ponen libros biográficos o libros de personajes judíos importantes. No los consideran dentro de la Biblia. O sea, los hebreos dicen que estos no son inspirados por Dios hasta el día de hoy. ¿Cuáles son esos libros que no aceptan? El libro de Tobías, donde está Tobías que va a buscar a su novia Sara con el arcángel Rafael, no los aceptan. Tampoco Judith, ¿se acuerdan? La que tiene su suegra y Obed y todos esos personajes, el libro de Judith, que algún día vamos a leer. Y luego está el libro de la sabiduría. ¿Por qué no aceptan el libro de la sabiduría, padre? Porque este libro sale de todo el orden del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento todo se escribió en hebreo, menos el libro de la sabiduría. Bueno, en hebreo y en arameo. La sabiduría se escribió en griego, que es el idioma del siglo I antes de Cristo y del siglo II, y el libro de la sabiduría se escribe en griego. Entonces los judíos dicen, no podemos aceptar un libro que no está escrito en el idioma sagrado del hebreo. Tampoco aceptan el libro de Baruch, tampoco lo aceptan. Dice que ese no tiene nada de importante para conocer a Dios. Y tampoco aceptan el primero y el segundo libro de los Macabeos. Dicen que no, que esos libros son narraciones de historias de personas judías heroicas, pero que no tienen nada que ver. Y tampoco aceptan ellos algunos fragmentos del libro de Daniel y del libro de Esther. Los fragmentos que no aceptan del libro de Daniel es porque algunos se escribieron en hebreo. Y el libro de Esther, porque dicen que ese libro narra a una extranjera o a una judía que vivió con extranjeros. Entonces esa no tiene nada que ver con los judíos. Entonces los hebreos dicen ni Tobías, ni Judith, ni sabiduría, ni eclesiástico, se me había olvidado eclesiástico porque son enseñanzas, dice, tampoco tiene nada que ver, ni Baruch, ni primera y segunda de Macabeos, ni algunos fragmentos de Daniel y de Esther son libros inspirados por Dios. Eso dicen los judíos. Ellos dijeron que no. Sin embargo, los católicos
la Iglesia Católica aceptó esos libros porque entre los judíos también hay corrientes. Ahorita vamos a ver eso, más adelantito. También hay corrientes que aceptan todos y hay unos que no aceptan todos. Es todo ¿cómo les diré? Una odisea, esto de la inspiración de los libros, pero es hermoso ver cómo la Iglesia Católica dice que sí, que todos son inspirados por Dios. Bueno, todos estos. Esos son los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver los libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Espérenme un poquito. Los libros del Nuevo Testamento que no aceptan los hebreos, los hebreos no aceptan ninguno. De hecho, para los hebreos el Nuevo Testamento para ellos no es nada. Ellos dicen que el Nuevo Testamento no es nada, porque como los hebreos no aceptan a Jesús como Mesías, ni mucho menos como el Hijo de Dios, para ellos Jesús, fíjense, para los hebreos Jesús es un gran profeta. Para los judíos Jesús es un gran profeta. Pero solo eso. Ellos siguen esperando al Mesías. Para los árabes, Jesús también es un gran profeta y lo respetan, y nos respetan a los cristianos. Pero los cristianos, que somos ustedes y yo, Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, para los cristianos serios, hay unas sectas por aquí en México que, ay Dios mío, qué dolor de cabeza. Ellos dicen que Jesús no es Dios, imagínense nomás, entre otras barrabasadas. Y hay cada católico incauto o atarantado que les cree, los escucha y se queda embobado porque nadie les enseña. Ojalá me ayuden a compartir estas lecciones con estas personas que tienen hambre de comprender y de aprender de Dios con su Biblia en mano. Dice así: los hermanos separados, fíjense nomás, hay algunas sectas, los protestantes serios, no todos, porque los protestantes no serios aceptan todo, ellos ni saben ni de qué estamos hablando realmente. Ellos dicen que los católicos estamos mal porque aceptamos estos libros como inspirados. Dicen, del Nuevo Testamento son también 7. 7 libros no aceptan del Antiguo Testamento los judíos y los protestantes serios. Y del Nuevo Testamento también los judíos no aceptan ninguno, para que me entiendan. Los católicos aceptamos todos los libros del Nuevo Testamento, pero los cristianos serios, hablando de los luteranos, los calvinistas, no aceptan algunos libros del Nuevo Testamento como inspirados por Dios. Dicen, son libros muy bonitos, pero no están inspirados por Dios. Y los protestantes no serios, mejor ni hablo de ellos porque, ay Dios mío, me hacen enojar, hasta se me revuelve el estómago. Dice, del Nuevo Testamento son 7. La carta a los hebreos dicen que no está inspirada, como ven, fíjense nomás, La carta de Santiago, no, pues no les conviene, porque ahí viene cuando dice, cuando uno está enfermo, llame a los presbíteros para que le unjan con el aceite de la salvación. La segunda de Pedro tampoco la aceptan. La segunda y tercera de Juan tampoco la aceptan. El Apocalipsis, dice, tampoco lo aceptan. Y algunos versículos de los evangelios, no, ellos dicen que esos versículos están agregados. ¿Cuáles son los que no aceptan? Marcos 16, 9, 20, dicen que eso no está inspirado. Lucas 22, 43 y Juan 8, 1, 11. ¿Qué les parece si vamos a ver esas citas que ellos no aceptan? Les invito a abrir su Biblia. Vamos a ir al Evangelio. Los libros completos no los vamos a leer ahorita, pero vamos a ir al Evangelio de San Marcos. Ese me llamó mucho la atención, fíjense, ni yo sabía, para que vean que también estoy aprendiendo con ustedes. Marcos capítulo 16, ¿ya lo encontraron? Marcos capítulo 16, yo ya lo estoy encontrando. Hay que recordar que el capítulo 16 es el último capítulo de San Marcos y ellos dicen que ese capítulo es un agregado y que no es de San Marcos. Entonces, pues ellos tendrán sus razones para decir eso, yo no sé por qué. Allí está, dice. Es conclusión del Evangelio, Marcos 16, versículo 9, aquí estamos, 16, 9, 20. Dice así: Jesús pues
resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciarle a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos, que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían y les repartió y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará, el que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles el Señor, Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos por su parte salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense nomás, esta parte que es más de medio capítulo 16, los hermanos separados dicen que no está inspirado. Ellos dicen, quisiera saber la razón, pero no la encuentro. Ahora vamos a San Lucas. También dicen de San Lucas, dicen que ya vimos los libros completos que no los aceptan, pero tienen algunos versículos de los evangelios. Lucas 22, a ver, vamos a buscar. ¿Ya encontraron el evangelio de San Lucas? Padre, va muy rápido. Ahorita que termine el video tú lo vuelves a ver con calma y le pones pause ahí donde está pausar, para que el Padre Arturo se calle un rato y tú puedas leer. Lucas 22, 43. El versículo 43 no les gustó, lo quieren votar. Lucas 43, ahí está, dice. Pues es como un paréntesis, fíjense, dice. Vamos a leer primero el 41 y 42 para leer cómo viene la narración. Dice: después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y doblando las rodillas oraba con estas palabras: Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí viene el versículo 43, a ver. Estamos en el huerto de Getsemaní, ya me ubiqué, cuando Jesús llora y suda sangre. Suda sangre, no llora, porque suda sangre. Estamos en el huerto de Getsemaní cuando Jesús le pide al Señor: si puedes aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Entonces dice el versículo 43, dice, entre paréntesis, entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Y luego sigue el versículo 44, que si lo aceptan. Entró en agonía y lloraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. O sea, a los hermanos separados no les gustó que le agregaran, entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Posiblemente un copista o una persona agregó eso ahí. No sabemos la razón. Pero bueno, los hermanos separados dicen, los serios, hermanos separados serios, luteranos o esos alemanes, que no es verdad, que esto no está inspirado. Bueno, y el otro versículo, ahora vamos al Evangelio de San Juan, Juan 8, vamos a buscar el Evangelio de San Juan, por favor, vamos al capítulo 8, Juan 8, 1, 11. Juan 8, 1, 11. No aceptan mucho de San Juan, qué bárbaros. Muy bien, vamos a ver, dice así, dice, ¿ya están ahí? Juan, capítulo 8, versículo 11, el capítulo, yo creo que ya los que ya van en la lección 16 ya deben de manejar su Biblia bien, ya les enseñé muchas veces. Por eso, los que no han visto las lecciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, vayan a verlas. Y después nos alcanzan en la 16, porque si no, nomás están preguntándose cosas que ya dijimos. Capítulo 8, versículo 1, 11, dice: Jesús por su parte se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a esta mujer. ¿Tú qué dices?
le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó, se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. ¿Eso no les gusta? ¿Cómo ven ustedes? Sigue, dice: al oír estas palabras se fueron retirando uno al otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete, en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo ven ustedes? O sea, no aceptan del Nuevo Testamento los hermanos separados, la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, el libro del Apocalipsis y algunos versículos de los evangelios de San Marcos, de San Lucas y de San Juan. Ave María Purísima, ya hasta me dio miedo arrimármeles a estas gentes. ¿Quiénes son ellos para decir que una parte de los evangelios no está inspirada o sí? Bueno, hay algunas razones. Algunos dicen que esos libros son muy posteriores, otros dicen que no los escribieron los apóstoles, otros dicen que esos fueron agregados. No sabemos exactamente, porque remontarnos hasta el siglo I es un poco complicado. Vamos a ver una nota para terminar esta lección 16. Dice: aún hoy en la Biblia que editan los protestantes editan Biblias que presumen de ellos, pero no son de ellos, se la volaron. No debería de decir eso, pero ya les dije. Aún hoy, dice, en la Biblia que editan los protestantes, faltan los deuterocanónicos del Antiguo Testamento porque no los consideran inspirados. Así es, mucho cuidado. Esta es una razón para entender si una Biblia de ustedes es católica o no. Si le faltan estos libros que dije aquí arriba, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, entonces esa Biblia es una Biblia totalmente protestante que un católico no debe de tener, ni mucho menos leer, ni mucho menos estudiar. Hay que desechar esa Biblia, regresársela a los hermanos separados o deshacerse de ella simplemente y no tenerla, y comprarse su Biblia católica con todos los libros, los 73. Si ustedes quieren una razón para saber si su Biblia es católica o no, una razón, no es la única, pero una podría ser los 73 libros que estén contenidos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pues me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en esta lección número 17, yo estoy en la 16, es la lección 17, libros protocanónicos y libros deuterocanónicos. ¿Ya me entendieron? No le entendí, padre, vuelva a ver el video con calma y lo va a entender, señora. ¿Sale? Y véalo completo. Los que se conectaron al final, vuélvanlo a ver, señores. ¿Qué se necesita para el curso bíblico? Un cuaderno, una pluma, una Biblia católica y tener la cabeza puesta en el video. Pues gracias a todos ustedes los que comparten estas lecciones con otros. Hay muchas personas en el mundo que necesitan estos videos. Por favor, ayúdenme a llegar a mucha gente y evangelizarlos. Ayúdenme a ser un instrumento de Dios muy eficiente. Les pido perdón por mis defectos, por mis arranques, por mis enojos. A veces me calienta la cabeza y se me van las palabras, discúlpenme, pero es la pasión que le pongo a esto que me encanta. Y también les recuerdo que les agradezco a todas las parroquias que se reúnen a ver estos videos. Gracias, me hacen sentir que vale la pena el esfuerzo que hacemos mi equipo de trabajo y un servidor para llegar hasta sus hogares. Este canal católico es suyo, yo lo manejo, está mi nombre, pero es al servicio de Dios y de la Iglesia Católica. Gracias por darle me gusta, gracias por sus comentarios tan positivos, tan constructivos que me mandan. Y discúlpenme a veces que les diga alguna cosita o alguna regañadita por ahí en medio. Nos vemos muy pronto, sigue la lección 18, y vamos muy lento, pero va quedando todo muy claro. Espero sus comentarios para poder crecer en estas lecciones que están buenísimas. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos pronto, la lección 18. Hasta la próxima.